El escalofriante enigma del niño maldito en la milpa, historias prohibidas REVLADAS en el corazón de un pueblo pequeño, donde los atardeceres desgarran el cielo con un rojo que sangra. Javier, un joven campesino, ve a los niños risueños jugar entre las tortillas y el maíz. Pero algo no está bien. Estos niños tienen rostros pálidos y vacíos, sus risas flotan en el aire como un eco de terror. La milpa, su hogar, se convierte en un lugar de sombras y susurros inquietantes. Un silencio extraño pesa en la tierra que una vez fue rica, como si la cosecha misma temiera a lo que acecha entre las mazorcas. Cada día, Javier siente un escalofrío recorrer su espalda al notar la presencia de estos niños. En la distancia, dos figuras se deslizan de un lado a otro. Son solo sombras, o quizás algo más siniestro. Los ancianos del pueblo murmuran entre ellos, replicando la leyenda del niño sacrificado años atrás, un ritual que prometía protegerlos de la miseria, pero que también trajo consigo una oscura maldición. ¿Tal vez esos niños son los desaparecidos? La incertidumbre se enrosca en su mente como serpiente, llenándola de pánico. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada día que pasa, la milpa se marchita, y con ella, las esperanzas de Javier de proteger a su hermana Lucía. Sabe que la pequeña es la más vulnerable. Se siente atrapado entre la tradición que une al pueblo y el miedo que crece en su pecho. De repente, las risas de los niños se convierten en llantos desgarradores, y Javier se da cuenta de que el tiempo se le agota. Es una noche despejada cuando decide enfrentarse a su miedo, armado solo con una linterna que apenas ilumina lo suficiente como para revelar lo que realmente acecha en la oscuridad. Los ecos de risas le susurran al oído mientras avanza con el corazón latiendo frenéticamente. Cada sombra que cruza su camino parece un recordatorio de la tragedia que se cierne sobre la milpa. Finalmente, al llegar al centro de su terror, Javier se encuentra cara a cara con la verdad. No solo se está enfrentando a los niños, sino a un oscuro secreto de su propia familia. A medida que las risas se transforman en un coro de dolor y súplica, una pregunta desesperante flota en el aire: ¿podrá Javier romper la maldición o terminará siendo otro niño más perdido en la milpa? La oscuridad lo envuelve, y mientras la luna brilla con fuerza, una sensación de fatalidad se cierne sobre su destino. Palmas sudorosas, mente aturdida, y el corazón listo para estallar. ¿Será suficiente su coraje para enfrentar el escalofriante enigma? ¿O se convertirá en parte de la leyenda que teme tanto? La luna parecía una testigo silenciosa, observando cada paso de Javier mientras éste se adentraba más en la milpa. El aire cargado de tensión le oprimía el pecho, y todo a su alrededor emanaba un hedor a putrefacción. Las risas que antes le parecían risas de niños se transformaban en ecos inquietantes, resonando en su cabeza, retumbando como el tamborileo de la muerte misma. Con cada paso, sentía que el suelo temblaba bajo sus pies, no solo por el peso de su cuerpo, sino por la presencia de aquellos espíritus atormentados que lo rodeaban. Sudor frío corría por su frente, y cada sombra a su alrededor parecía cobrar vida. No estaba solo. Javier se sintió observado, como si los ojos de los niños pálidos estuvieran fijos en él, esperando, deseando algo que no podría comprender. La luz de la linterna temblaba, frágil, temerosa de revelar lo que había en el oscuro panorama ante él. De pronto, un llanto agudo penetró el aire, desgarrador y profundo. La voz de su hermana Lucía retumbó en su memoria, llenando su corazón de un miedo paralizante. Lucía, gritó, su voz resonando en la oscuridad, mezclándose con los ecos de los niños. No sabía si ella estaba bien, si la maldición había alcanzado sus diminutos brazos. Mientras corría hacia el origen del llanto, divisó un resplandor tenue en el horizonte. Era un fuego. Javier se acercó, impulsado por la urgencia, las piernas apenas obedeciendo su mente aturdida.
Al llegar, se sintió atrapado en un círculo de sombras danzantes, los cuerpos espectrales de los niños girando lentamente alrededor de la hoguera. En el centro, una figura se alzaba, era un niño, pequeño, con ojos vacíos y una sonrisa grotesca que parecía burlarse de su dolor. «Libéranos», gritó la multitud de sombras al unísono, sus voces resonando como una tormenta. Javier se detuvo, el horror lo inmovilizó. Eran los niños perdidos, querían salir, querían vivir, pero su existencia estaba atada al sacrificio que su propia familia había realizado. Con un corazón en llamas y la mente hecha un torbellino, Javier tomó una decisión que cambiaría su destino. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, su voz temblando pero llena de desesperación. La respuesta llegó como un susurro, otro eco que se le metió en la cabeza: el reto, el sacrificio. Lo que fue robado debe devolverse. La lluvia de palabras lo dejó frío, más helado que la luna misma. Tenía que adentrarse en la leyenda, hacer frente a su propio legado y descubrir la cruel verdad que se había ocultado por generaciones. Pero, estaba realmente listo para descubrir lo que había tras la cortina de sombras que lo rodeaba. Un grito lejano hizo eco en la noche y Javier giró la vista hacia el camino oscuro que había recorrido. Era Lucía. El pánico se disparó en su interior. No murmuró, mientras sus piernas comenzaban a moverse a toda velocidad, impulsadas por el amor y el miedo. Lo que no sabía Javier era que la milpa jamás había terminado de reclamar a aquellos que había tomado, y se acercaba un nuevo sacrificio. Las sombras no solo deseaban ser liberadas, buscaban algo más. Un alma, una vida, algo que podría iniciar un ciclo aún más oscuro. La hoguera crepitaba detrás de él, y las risas se tornaban en gritos escalofriantes de felicidad anticipada. Mientras corría hacia Lucía, la voz del niño resonaba en su mente: «El precio se pagará, Javier. El precio siempre se paga». ¿Podría salvarla antes de que el oscuro destino reclamara más vidas en la milpa? El corazón de Javier latía con fuerza, como un tambor desesperado en medio de una tormenta. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras corría, la linterna temblando en su mano como un faro débil en la oscuridad impenetrable. Algemas invisibles parecían atar sus pensamientos, cada eco de risa reverberando en su cabeza como un recordatorio constante de la pesadilla que lo rodeaba. «Lucía», gritó una vez más, pero su voz se perdió en el aire pesado, ahogada por un lamento lejano que se fue acercando con cada paso. La milpa, con sus sombras retorcidas, parecía cobrar vida, como si la misma tierra deseara atraparlo y devorarlo. Las risas de los niños se transformaron en una cacofonía de susurros burlones, mezclando el llamado de su hermana con promesas de sufrimientos pasados. Mientras Javier se adentraba más en el laberinto de maíz, su mente se llenó de imágenes de la noche en que Lucía había desaparecido. No debía haberla dejado sola, recordaba su risa, su curiosidad inocente, todo lo que hacía su alma brillar. Pero esa luz estaba en peligro, y en su lugar, una sombra parecía extenderse vorazmente. Un giro inesperado lo llevó a un claro. En el centro, reconoció un viejo árbol, retorcido y carcomido, que siempre había sido el punto de encuentro de los niños de la aldea. La corteza del árbol parecía palpitar, como un corazón latente, y las raíces se extendían hacia el suelo como serpientes hambrientas. Las risas se habían transformado en murmullos susurrantes, agrupándose en torno a la base del árbol, donde Javier pudo distinguir formas vagamente familiares. «Lucía», gritó, pero esta vez con una voz entrecortada por la desesperación. Corrió hacia la esfera de sombras, donde de repente, el mundo pareció detenerse. En el centro, una figura con fragilidad etérea luchaba por emerger, pero cada intento parecía ser repelido por el árbol, como si quisiera proteger sus secretos a toda costa. Las risas se intensificaron, un coro de burlas, y Javier sintió una ola de frío helarle los huesos. No solo estaba en peligro Lucía, había algo más que acechaba en la oscuridad. «Libéranos, el trato debe cumplirse», resonó en el aire, y las raíces del árbol parecieron cobrar vida por un instante, abriéndose con un crujido siniestro. En ese momento, un pensamiento aterrador asaltó su mente. Lucía no era la única que estaba en peligro, cualquier decisión que tomara allí podría tener repercusiones terribles. Reconoció el eco de las palabras del niño en la hoguera: «El precio debe pagarse». Con ojos llenos de miedo, miró a las sombras danzantes, sus rostros pálidos y vacíos clamando sin cesar. «¿Qué quieren?».
¿Cómo puedo ayudarlos? La urgencia en su voz era palpable, y en respuesta, las sombras se acercaron más, intensificando su presión como si estuvieran tentando a Javier a unirse a ellos. Un alma, susurró una de las figuras, su rostro casi humano. El alma de uno de los tuyos. Debe ser entregada. La revelación le golpeó como un rayo, y un sudor frío recorrió su espalda. La voz de Lucía resonó desde adentro del árbol: Javier. Ayúdame. Cada grito desgarraba su pecho, rompiendo la delgada línea que separaba la cordura del terror. La pregunta latente creció en su mente: ¿entregaría su alma, la de Lucía, o la suya propia? Las sombras estaban listas. Con el tiempo corriendo en su contra, sabía que tenía que tomar una decisión antes de ser arrastrado por el ciclo de la oscuridad. Pero, estaba realmente listo para sacrificar a alguien, incluso a sí mismo, para romper esta maldición. A medida que la oscuridad lo abrazaba, un fogonazo de luz brilló en el horizonte, una llama titilante apuntando a una esperanza distante. Pero, al mismo tiempo, la voz del niño resonó nuevamente, más fuerte y amenazadora: el precio se pagará, Javier. Hasta que no quede nada. Y al girarse, ya no se sentía el viaje de regreso a la hoguera, pero el terror creció en su corazón. ¿Qué haría con la verdad que se le presentaba, en un oscuro enigma a punto de desenlazarse? ¿Sería capaz de enfrentar su destino o se convertiría en un nuevo susurro entre las sombras? Javier sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si lo absorbiera a una profundidad sin fin. Las sombras danzantes tibias comenzaban a acercarse, sus risas se tornaban en murmullos insistentes que se embelesaban en promesas y amenazas. La voz de Lucía se hacía más distante, una súplica desesperada que se diluía entre el ecosistema de terror. No puedo dejarte, gritó Javier, la angustia desgarrando su garganta. El viejo árbol parecía escuchar, sus ramas crujían y se movían al compás de algo que Javier no podía comprender. Era como si la naturaleza misma sospechara de la maldad que anidaba allí. La luz en el horizonte, que le había ofrecido un destello de esperanza, también comenzaba a desvanecerse. La sensación de desamparo lo invadía como un torrente oscuro, aplastando su voluntad. Las sombras acercándose parecían tener una vida propia, pero no solo eso. Javier se dio cuenta de que no eran tan etéreas como parecía, sus rasgos eran vagamente familiares. Se preguntó si alguna vez había jugado con ellos, si alguna vez había sido uno de ellos. Finalmente, una figura se hizo más prominente. Era un niño pequeño de rostro pálido y ojos vacíos que eran espejos de la nada. Estamos atrapados aquí, Javier. Como Lucía, susurró, y una sonrisa grotesca se dibujó en su cara. El precio es un juego de almas. Javier sintió que su inquietud se convertía en pánico. Las palabras del niño lo golpearon con la fuerza de un látigo. ¿Un juego de almas qué significaba eso? La idea de una elección no solo entre él y Lucía, sino entre todos ellos, desde el fondo de su ser. ¿A cuántas almas habría que sacrificar para liberar a una atrapada en aquel monstruoso árbol? ¿Qué tienes que ofrecer? Continuó la figura, ahora más cercana, casi al alcance de su mano. El niño reflejaba una inocencia envenenada. Mirándolo a los ojos, Javier vio cada dolor y pérdida. De repente, la risa del niño resonó en el claro, una risa que reverberaba como un eco lejano. Lo que tú no sabes es que la decisión ya fue tomada. Ellos quieren que lo hagas tú. Te están esperando. En ese momento, el terreno comenzó a temblar, como si la tierra misma respondiera a un llamado oscuro. La corteza del árbol hirvió con energía y en su sombra, rostros de niños perdidos empezaron a surgir, uno tras otro, atrapados y asustados. El horror se intensificaba. Javier no solo tenía que salvar a Lucía, tenía que liberarlos a todos. No. No puedo, chilló, aterrorizado. La drástica revelación era abrumadora. La culpa lo arrastraba hacia un abismo. Un grito helado se elevó desde el fondo del árbol. Era Lucía. Javier. Por favor. La desesperación en su voz ardía como un fuego en su alma. Javier, desgarrado entre dos realidades, volvió a mirar el claro, sintiendo la urgencia como un reloj de arena corriendo cada vez más rápido. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó,
la voz quebrada por la necesidad de decidir. Entregas tu propia alma, o la de quien más amas, repitió el niño, mientras las sombras comenzaban a rodearlo, convirtiéndose en un ser grotesco que parecía alimentarse de su angustia. El tiempo se estaba agotando, y un sudor frío empapaba la frente de Javier. Pero antes de que pudiera buscar una respuesta, el árbol emitió un quejido profundamente oscuro. La decisión lo acechaba, como un predador en las sombras. Javier, el trato debe cumplirse, resonó con fuerza, acentuando la amenaza que pendía sobre su cabeza. La risa de los niños se transformó en un grito unificado de sufrimiento. Su aliento se detuvo. ¿Puede uno salvarse a sí mismo sacrificando lo que ama? ¿Y si la respuesta no era la que esperaba? La luz se extinguió de repente, y solo quedó el latido de su propio corazón, retumbando en sus oídos. La oscuridad se cernía sobre él. Sin embargo, en el fondo, recordó las antiguas advertencias de su abuela con el miedo palpitando en su pecho. Javier sabía que debía actuar, pero desconcertado, se dio cuenta de que el tiempo se había consumido y en ese instante de desesperación, un susurrante eco envolvió todo, generando una pregunta aterradora en su mente: ¿sería él capaz de residir en este doloroso laberinto de almas, o la oscuridad lo devoraría, convirtiéndolo en uno de esos rostros vacíos? Una pregunta quedó flotando en el aire, y la respuesta se deslizaba entre sus dedos como arena. ¿Dejaría que la luz de su hermana se apagase para siempre? Las sombras susurrantes tomaron forma, una espiral de angustia que retumbaba en el aire. Javier sentía como la tierra palpitaba bajo sus pies, cada latido resonando con el eco de su propio horror. La risa del niño continuaba, entremezclándose con los lamentos de los otros rostros atrapados. Cada uno de ellos parecía estar en su propio tormento, un remolino de quebrantos que vivían en la pena y el frío. Javier, haz algo. La voz de Lucía se rompía entre los ecos, un grito desgarrador que atravesaba el velo de la oscuridad. Sin embargo, las palabras se perdían entre las risas de las sombras, absorbiendo la voluntad que le quedaba. Entonces, un impulso crudo brotó en Javier, una chispa llena de desesperación. No podía dejar que su hermana fuese parte de ese horror. Liberarte, tengo que liberarte, gritó, intentando alcanzar a la figura de Lucía que se desdibujaba entre las sombras. El niño de ojos vacíos se acercó, su presencia emanando una frialdad que caló hasta los huesos. ¿De verdad quieres liberar a tu hermana? ¿Nada más importa que ella? La sonrisa grotesca se amplió, como si disfrutara de la tortura emocional. Javier sintió que su pecho se comprimía. En un instante, recordó una historia que su abuela siempre contaba: un niño que, por amor, se había enfrentado a la oscuridad y había hecho un pacto con un espíritu maligno. ¿Era esto lo que él iba a hacer? ¿A qué se estaba arriesgando de verdad? ¿Por qué no pruebas tú?, continuó el niño, ignorando sus dudas. Tal vez serás más feliz entregando otra alma. Después de todo, hay otros que pueden reemplazarla. No lo haré. Javier gritó, pero el eco de su propia voz lo llenó de dudas. No podía dejar que la desesperación lo guiara hacia la oscuridad. La visión de su hermana, atrapada y aterrorizada, lo estrujó el corazón. La imagen era un recordatorio constante de que el momento crucial estaba cerca. El repentino silencio lo paralizó. Las risas cesaron, y la atmósfera se tornó pesada. Todos los rostros en la sombra se volvieron hacia él, sus expresiones vacías lo miraban con ansias de liberación. Javier sintió una oleada de compasión hacia ellos, y la idea de sacrificar a alguien más lo atormentó. ¿Cuántas almas eran necesarias para sacarlas a todas de allí? Un estremecimiento recorrió su cuerpo. No, no soy tú. No puedo ser parte de esto. Su voz temblaba, casi inaudible, sombras hambrientas se acercaban lentamente, como depredadores al acecho. Pero tú ya eres parte de nuestro juego, Javier. La decisión está contigo. La voz resonó con un tono casi seductor, como un canto de sirena que susurraba siniestras promesas. Con un suspiro desolador, Javier cerró los ojos. ¿Qué más podía perder? Colocó sus manos sobre la corteza del árbol, sintiendo el pulso oscuro que emanaba de él. En ese contacto, una visión aterradora invadió su mente: rostros de aquellos que había conocido, amigos y familiares, ligándose a él, gritando, pidiendo ayuda. Basta,
Basta, aulló, temiendo que el horror lo absorbiera. ¿Era esa la verdad de sus otros seres queridos? ¿Estaban también atrapados en esa red de desesperación? La culpabilidad lo consumía. En un instante de lucidez, recordó las palabras de su abuela: nunca hagas un trato con la oscuridad a menos que estés dispuesto a seguirlo. Las sombras parecieron risa burlona, pero estás en lo correcto. ¿Qué harás ahora? Javier sintió el frío calar hondo, pero también vio una leve luz resplandecer más allá de las sombras. ¿Era un camino hacia la salvación? Sin pensarlo, su mano se movió y, con un grito estentóreo, dijo: no quiero jugar este juego. Libera a Lucía y a todos ellos. Un rugido profundo emergió del árbol y la tierra tembló con furia. Aquella decisión resonó en el aire como un grito de desafío. Javier entendió que la lucha apenas comenzaba. La luz temblorosa pareció mohiéndose ante él. Era posible que la oscuridad estuviera a punto de cobrar su precio, y entonces, un murmullo recorrió el claro, un susurro de voces familiares, gritando en un solo acorde. Todos estaban ahí, esperándolo. La expectativa lo invadió, y una nueva ráfaga de terror nació en su pecho. Javier, ¿estás dispuesto a sacrificarlo todo por ellos?, resonó de nuevo el niño, y en su voz había un poder antiguo que desdibujaba los límites del tiempo. La niebla se espesó, y en su corazón, una pregunta brotó: ¿qué verdaderamente estaba dispuesto a perder para salvar a los que amaba? La tormenta daba inicio, y Javier sabía que cada decisión lo acercaba más a un destino que no podía comprender por completo. Los ecos de su grito resonaban, llenando el aire con un terror palpable. Javier sentía su corazón golpeando sus costillas como si intentara escapar de su pecho. La luz, como un destello, viajaba a través de la espesa niebla que comenzaba a envolverlo, y terminó extinguida por la oscuridad que descendía sobre él. El niño de ojos vacíos sonreía, su rostro una máscara de burlas y venganza. ¿Qué es lo que darías por salvarla, Javier? La verdad siempre tiene un precio. Las sombras detrás de él cambiaban de forma, convirtiéndose en figuras que parecían susurrar secretos olvidados entre susurros desgarradores. Lucía, gritó Javier, extendiendo sus manos hacia la figura desvanecida de su hermana, sintiendo como el vacío se cerraba a su alrededor. Sigue luchando. Voy a sacarte de aquí. De repente, un viento helado recorrió el claro, un relámpago desgarró el cielo, llevándose la luz y dejando solo una oscuridad amenazante, como un túnel sin fin. Javier se sintió atrapado, cada vez más enredado en las garras de la horrorosa realidad. Movido por la desesperación, recordó las leyendas contadas por su abuela sobre el pacto con la oscuridad. Soy el único que puede liberarlos, pero, ¿a qué precio?, musitó él, sintiendo que su propia voz se disipaba en la penumbra. Pierde una parte de ti, y quizás ellos serán libres, susurró el niño. A cada palabra, las sombras parecían acercarse más, incluso sus rostros se definían entre sí, torcidos en una expresión de agonía. Javier podía ver figuras familiares mezcladas con desconocidos, rostros pálidos que deseaban escapar, un sudor frío le corría por la espalda. Si no afecta a Lucía, ¿cuánto valdrá tu alma, Javier?, cuestionó la voz fría del niño. Las palabras reverberaron en su mente, y Javier sintió que su visión se nublaba entre su miedo y la fuerza de esa tentación. Quitarse de encima el peso de su culpa, todo lo que lo atormentaba, y salvar a su hermana. La luz fluctuante pareció reavivarse, iluminando momentáneamente el claro. No. No quiero esto. A medida que gritaba, las sombras se estremecían, como si su resistencia, aunque pequeña, tuviese peso. Un acuerdo, pequeño, insistió el niño. Una vida a cambio de otra. Muy simples y efectivos. Siempre habrá alguien dispuesto a sustituir a alguien más. La oscuridad no tiene compasión. Las risas resonaban desde los rincones de la oscuridad, cada eco limpiando el miedo de Javier, haciéndolo más sólido, más real. Si libero a Lucía, ¿qué quedará de mí?, se preguntó en voz alta, enfrentándose a sus miedos más profundos. Entonces, el miedo se transformó en determinación. Prefiero perderme a mí mismo que dejar que el horror consume a los que amo. Inmediatamente, el aire se volvió denso y pesado. Los rostros atrapados en las sombras gritaron, un susurro colectivo que reverberaba en su ser.
Sentía la impotencia de cada uno de ellos, la desesperación que amenazaba con romperlo. No seré parte de esto. Se acabó. Exclamó, y el eco de sus palabras se transformó en una ola poderosa que rompió el silencio, pero el niño rió entonces, una risa piercing, y en su mirada había una chispa de malicia. ¿Insistes en que no hay precio que pagar? La oscuridad siempre toma lo que pertenece a la luz, sin excepciones. Javier sintió como la tierra bajo sus pies comenzaba a temblar nuevamente. Una sombra surgió detrás de él, una figura que lo observaba, con ojos que parecían ver a través de su alma. En un instante, comprendió que la batalla era solo el comienzo y no el final. Sudor le bajaba por la frente mientras la onda de terror lo recorrió, y un pensamiento escalofriante cruzó su mente: ¿qué tal si todos estos rostros, todos sus rostros, en verdad eran parte de su historia? ¿Y si la salvación de su hermana dependía no solo de su sacrificio, sino de desterrar un mal que ya lo había marcado? Mientras la niebla se espesaba y el claro se llenaba de lamentos, Javier comprendió que debía actuar rápido, pero no tenía idea de quién o qué tendría que enfrentar en él. Próximo paso. La oscuridad, al parecer, se regocijaba en sus dudas, sintiendo la anticipación de lo que estaba por venir. Esto apenas comienza, Javier, murmuró el niño, prepararé el escenario, y tú elegirás tu camino. Javier miró a su alrededor, y la desesperación se entrelazaba con la resolución. La verdadera lucha acababa de comenzar, y desconocía si podría manejar el precio que la oscuridad exigía. Pero había tomado una decisión, y no volvería atrás. Un nuevo desafío se acercaba, y el destino era incierto. Las sombras se retorcían y morfaban a su alrededor como serpientes al acecho, y un pensamiento aterrador le asaltó: ¿se había comprometido en algo que no podía cambiar, o lo que iba a perder en breve sería, de verdad, el acto de amor más grande que penara en su corazón? La tierra temblaba como si respirara agitada, y Javier sintió cada palpitar del suelo resonando a través de sus pies. El aire, cargado de una energía densa y maligna, parecía tratar de asfixiarlo, atraparlo en un remolino de desesperación. El niño de ojos vacíos, con su sonrisa burlona, permanecía inmóvil, observando cómo la angustia se apoderaba de Javier. Un sacrificio, musitó el niño, es todo lo que necesitas. La oscuridad a su alrededor se hacía más densa y Javier sintió que comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, la imagen de Lucía seguía firme en su mente, como un faro en medio de la tormenta. Debo encontrarla, se dijo, impulsando su voluntad a través del miedo. Buscó en los rostros de las sombras, en sus miradas perdidas, alguna pista de cómo liberarlos, cómo encontrar su camino. La risa del niño reverberaba en sus oídos, haciéndolo dudar. Tú no eliges a quién salvar. La oscuridad se lleva lo que quiere y tú solo serás otra víctima, gritó, recordando las advertencias de su abuela sobre los pactos que se hacían en la penumbra. En su corazón, sabía que debía resistir. No voy a dejar que eso me controle. No voy a ser un peón en su juego. Las sombras temblaron, y una brisa helada sopló por el claro, como si la propia tierra revelara su animosidad. Javier dio un paso adelante, y el niño lo siguió con la mirada. ¿De verdad crees que puedes escapar de esto? Siempre hay un precio, Javier, siempre. De repente, un sonido desgarrador cortó el aire, un grito lejano que resonó en sus entrañas. Lucía, gritó Javier, el pánico apoderándose de él. En un instante, una figura emergió entre la niebla. Era ella, su hermana, débil y atrapada, como si una cadena invisible la sujetara. Javier, ayúdame. Su voz era un lamento desolador. El niño rió en silencio, como si disfrutara del tormento que infligía. La ilusión de su hermana se desvanecía y aparecía, la niebla jugaba con la realidad, borrando la línea entre lo que era y lo que no. Desesperado, Javier intentó acercarse a ella, pero su cuerpo se movía como si estuviera sumergido en un mar de pesadez. El pacto no se hace solo con palabras, advirtió el niño. Haz lo que debes hacer, perderás más de lo que imaginas. No, gritó Javier, rompiendo su estado de parálisis. Sabía que debía actuar, pero cada parte de su ser le decía que la oscuridad ofrecía más de lo que estaba dispuesto a pagar. Las sombras comenzaron a acercarse, como si sintieran el miedo que emanaba de él. Javier sintió un fuego encendiéndose en su interior, la rabia,
El amor y la determinación se fundieron en una sola fuerza. No me rendiré. Lucía, lucharé por ti. No dejaré que te atrape. Mientras gritaba, la luz volvió a parpadear, iluminando el rostro angelical pero demacrado de su hermana. Elige, Javier, susurró el niño con desdén. Libérame y perderás tu ser, o desafíame y perderás a todos. Era un reto, una prueba de su resolución. Javier cerró los ojos, respirando profundamente. La presión crecía, pero ahora sabía qué hacer. Desde lo más profundo de su ser, invocó todo su coraje. ¿Y si pago un precio diferente? ¿Un precio en el que el dolor no regrese? La oscuridad se detuvo, como si el universo contuviera el aliento. Interesante, murmuró el niño, inclinando la cabeza. Pero recuerda, no hay vuelta atrás. Un nuevo camino siempre viene con sombras aún más oscuras. Javier sintió una vibración, como si algo a su alrededor se reconfigurara en respuesta a su desafío. ¿Estaba a punto de desatar un poder desconocido? ¿O simplemente estaba colocando un nuevo ladrillo en el camino al horror? Mientras la niebla comenzaba a disiparse, un eco inquietante de risas resonó en su mente, y la figura de su hermana vaciló. De pronto, el suelo tembló con más fuerza, y un grito desgarrador cortó la noche. Javier. Lucía parecía más distante de lo que nunca estuvo, y una sombra se cernía sobre él. La elección estaba hecha, pero no estaba seguro de lo que vendría a continuación. Las sombras nunca se irán, Javier. No importa la elección que hayas hecho. La oscuridad siempre encuentra la chispa que lo despierta, murmuró el niño, mientras se desvanecía en el aire como una nube. Pero las palabras resonaban, y el miedo se convirtió en una constante. Esto no acaba aquí, pensó Javier mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Se había comprometido en algo más grande, y el verdadero horror apenas comenzaba. A medida que la niebla comenzaba a despejarse, Javier se preguntó con pavor, ¿qué había desatado al intentar salvar a su hermana? La lucha por la redención había comenzado, y el eco de un nuevo grito retumbó a través de los árboles, haciendo temblar su corazón nuevamente. Sin comprenderlo del todo, sabía que algo aterrador lo acechaba en las sombras. ¿Le alcanzaría a él antes de que pudiera salvarla? Javier se encontró en medio de un paisaje cambiado. El claro antes vibrante ahora parecía un cementerio de miedo y desolación. La niebla ya no era solamente un velo entre él y su hermana, ahora era un ente que parecía susurrar secretos oscuros apenas audibles. Cada brisa arrastraba consigo el eco de las risas del niño, un sonido que serpenteaba por su mente, deshaciendo su cordura. Lucía, gritó de nuevo, pero su voz se perdió rápidamente en el aire pesado, ahogada por las sombras que se arrastraban sobre el suelo. Sentía que el peso de la desesperación amenazaba con quebrarlo, pero el fuego que había encendido en su interior le recordaba que no podía ceder. Miró alrededor, buscando una salida, una pista. Las sombras danzaban a su alrededor, formando figuras distorsionadas que se reían de él. Había algo grotesco en esa desesperanza, una burla en la penumbra. Fue entonces que percibió algo más, un brillo lejano, una chispa que sobresalía en medio de la negrura. Sin pensar, se lanzó hacia ella, el corazón latiendo con fuerza en su pecho, cada paso se sentía como una batalla contra una corriente invisible que lo intentaba empujar hacia atrás. El aire a su alrededor se volvió más frío, y un sudor frío le recorrió la espalda. La chispa se hizo más brillante y definió un camino entre las sombras. Con renovado esfuerzo, Javier avanzó, desafiando la tiranía del miedo. Finalmente, llegó a la fuente de luz. Era una pequeña figura dorada en el suelo, un amuleto que reflejaba el poco brillo que aún quedaba en la noche oscura. Lo recogió, sintiendo que una corriente de energía lo atravesaba, era un sentimiento diferente, casi cálido, como la caricia de un abrazo familiar. Tal vez era la esperanza que necesitaba para enfrentar lo que estuviera por venir. Al levantar la vista, se encontró nuevamente ante el niño, que ahora flotaba más cerca, su sonrisa era más amplia, como si disfrutara del espectáculo. ¿Qué has encontrado, Javier? ¿Un simple trozo de oro? ¿Crees que eso salvará a tu hermana? La burla era palpable, pero Javier se mantuvo firme, apretando el amuleto en su mano. Lo que importa no es el objeto, replicó, sintiendo una renovada confianza.
Es el valor que le doy. Sus palabras resonaron, creando un eco en la atmósfera cargada. El niño arqueó una ceja, claramente intrigado por el desafío que acababa de ofrecerle. El aire se volvió aún más pesado, como si ambas fuerzas estuvieran midiendo sus capacidades, en una danza peligrosa entre la desesperación y la esperanza. Las sombras alrededor comenzaron a arremolinarse, transformándose en figuras más definidas, rostros de aquellos que suplicaban ser liberados. Nosotros somos el precio, Javier, murmuraron con voz entrecortada, haciendo que su corazón se encogiera. ¿Estás dispuesto a pagarlo por ella? No lo sé, admitió Javier, el sudor ahora empapando su frente. La pesadilla que había deseado evitar se materializaba ante él, y la decisión de enfrentarlo todo parecía cada vez más abrumadora. Siempre hay un precio, reiteró el niño, sus ojos vacíos brillando de forma inquietante. ¿Pero quién dices que merece ser sacrificado? Un destello de luz a su izquierda atrajo su atención. Era Lucía, no como una ilusión, sino como un faro titilante, luchando por atravesar la niebla. El niño se volvió hacia ella, y el aire se volvió frío como el acero. Lucía, gritó Javier, sintiendo que se derrumbaba el mundo a su alrededor. El niño comenzó a reír, una risa escalofriante que reverberaba en la oscuridad, y el sonido aumentó de intensidad. Las sombras avanzaron hacia su hermana con una intención voraz. Javier sintió que el tiempo se detenía. No, gritó, extendiendo su mano hacia ella, pero la distancia parecía aumentar. Haz tu elección, Javier, susurró la voz de la penumbra, mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Con cada segundo, la distancia se acortaba entre el terror y la salvación. La oscuridad se cerró a su alrededor, y el peso de una decisión mortal aplastaba su pecho. Mientras la desesperación no dominaba, Javier comprendió que la decisión que debía tomar iba mucho más allá de él. ¿Salvar a Lucía? ¿Podría sacrificar a otros seres por ella? O peor aún, llegar a perderse a sí mismo en el proceso. La risa del niño se desvanecía, llevando consigo sus últimas esperanzas. Todo se desvanecerá, Javier, ¿estás listo para el sacrificio? Una risa escalofriante llenó el aire, y de su boca surgió una pregunta que resonaría para siempre en su mente: ¿cuánto estás dispuesto a perder para salvar lo que amas? La oscuridad se cerró sobre él, y sintió su alma tambalear entre la salvación y el horror. ¿Qué precio tendría que pagar por la luz? Javier sintió que su corazón latía tan fuerte que temía despertarlo de su letargo eterno. La brisa, cada vez más helada, se levantó como una marea oscura que amenazaba con ahogarlo en su desesperación. La figura de Lucía titilaba en la niebla, un faro de esperanza que parecía alejarse más con cada instante. Lucía, volvió a gritar, sintiendo que su voz se convertía en un susurro, ahogada por el murmullo de los espíritus atrapados. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, tomando formas grotescas, gimiendo y susurrando en un idioma antiguo, desconocido y aterrador. Aparentemente, las almas perdidas lo observaban, esperando que su elección determinara el destino de su hermana. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar, Javier? Insistió el niño con su risa inquietante, un sonido que resonaba en sus más oscuros pensamientos. Todo sacrificio tiene un costo. ¿Cuántas vidas estás dispuesto a ofrecerle al vacío por salvar a una sola? Javier, paralizado, recordó a sus amigos en el pueblo, aquellos que solían jugar y explorar con él. Sus rostros aparecieron en su mente, llenos de risas y felicidad. ¿Qué pasaría con ellos si su elección resultaba ser un camino hacia la perdición? Basta, gritó, sus palabras hiriendo la atmósfera pesada como un cuchillo. No quiero que nadie sufra por mí. Solamente quiero a mi hermana. Déjala ir. No hay razón para que nadie más tenga que pagar por esto. El niño lo observó con sus ojos vacíos y brillantes, como si el tiempo se hubiera detenido. Interesante elección, Javier. Pero la realidad a menudo es más cruel que la fantasía. Mírate, estás dispuesto a perderlo todo por tu hermana. ¿Pero para salvarla realmente, o solo para redimirte a ti mismo? Mientras hablaba, la niebla pareció acercarse aún más, su frío se apoderó de los huesos de Javier y presionó su pecho como un yugo. El amuleto en su mano comenzó a vibrar, una especie de energía pulsante que parecía responder a su angustia interior.
Lucía. Sigue luchando, gritó, su voz resonando en la nebulosa que lo rodeaba. Los ecos de su súplica parecieron despertar algo en el aire. La luz alrededor de su hermana se intensificó brevemente, como una llamarada que luchaba por no apagarse. La figura del niño, sin embargo, se deslizó hacia adelante, danza macabra en la que las sombras parecían seguir su ritmo, caminando de manera torcida y errática. ¿Y si tu elección no solo se basa en salvarla, sino en lo que realmente deseas, Javier? Tal vez hay algo en tu interior que te impulsa a quererla cerca, a pesar del sufrimiento. Javier sintió que la locura amenazaba con consumirlo. No puedes torcer mis deseos. Lucía merece ser libre de este horror. La risa del niño estalló, una onda de frío atravesando el aire, helando cada conversación en su mente. ¿Libre? Quizás el verdadero horror no sea lo que está atrapado aquí, sino lo que se oculta en el fondo de tu propia alma. Súbitamente, el amuleto comenzó a brillar con fuerza, y Javier sintió que se desvanecía. Las sombras retrocedieron un momento, mostrando fragmentos del pasado, él y Lucía riendo, corriendo, jugando en su infancia. Pero luego, la visión se volvió oscura, un rostro conocido entre las sombras, uno que Javier no podía ignorar. No. No puede ser, murmulló, sintiendo que una marea de desesperación lo arrastraba. Los rostros de sus amigos se mezclaron con el de su madre, y un horror inexplicable se apoderó de él. Las risas que habían escuchado se transformaron en gritos. Debes elegir, Javier. ¿Sacrificas tu pasado por tu hermana, o la dejas caer en este abismo? La risa, ahora mezclada con gritos, llenó el aire, resonando con el eco de decisiones no tomadas. Con el alma desgarrada por la angustia y el terror, Javier se enfrentó una vez más a la decisión. ¿Qué estaba dispuesto a dejar atrás en busca de la salvación? La angustia en su pecho crecía, y supo que el eco de sus decisiones pasadas no lo dejaría ir tan fácilmente, y así, en ese claro de sombras en el misterio del bosque, se formó un último dilema. La luz de Lucía parpadeaba tenuemente, su vida colgando de un hilo. ¿Podría su amor por ella ser suficiente para atravesar el abismo de su propia culpa y miedo? La niebla se espesa de nuevo, la pregunta todavía flotaba en el aire. ¿Cuánto estás dispuesto a perder, Javier? La oscuridad parecía burlarse de él, esperando su respuesta. Javier sintió que su corazón se aferraba a la luz de Lucía. Las sombras a su alrededor parecían un océano oscuro y voraz que amenazaba con arrastrarlo todo. La risa del niño, sus ecos burlones, resonaban en su mente como campanas funestas. En un último intento de aferrarse a la razón, gritó, Lucía, voy a sacarte de aquí. No permitiré que esto termine así. Las palabras surgieron del fondo de su alma, llenas de determinación. Era un momento crítico. Las preguntas acuciantes rebotaban en su cabeza. ¿Cuánto podía perder? ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar para liberar a su hermana? Un sudor frío le recorría la frente, pero el recuerdo de sus risas, de su inocencia y alegría en el rostro de su hermana lo llenaba de energía. Si debo perder algo, que sea mi miedo, pensó. Se armó de coraje y, el amuleto en la mano, gritó hacia las sombras, no me dejaré atrapar por su juego maligno. No voy a ceder. La oscuridad no se llevará lo que amo. De inmediato, un pulso de luz estalló desde el amuleto, iluminando el claro con una brillantez que pareció empujar a las sombras hacia atrás. El niño de ojos vacíos dejó de reír. Lucía, envuelta en su propia niebla, comenzó a emerger, su figura pálida tomando forma. Javier. La súplica en su voz se convirtió en su ancla, y la determinación de su hermano empezó a tejer una cuerda de esperanza. Javier sintió que el vínculo entre él y su hermana empezaba a sanar, como si un hilo dorado irreversible se tejiera entre sus corazones. La oscuridad retrocedió, pero no sin ofrecer resistencia. Las sombras gritaron, una marea de angustia, pero él se mantuvo firme. Yo elijo el amor, no el miedo, gritó, y a medida que lo hacía, trazó una línea entre él y la oscuridad. Los rostros de las almas perdidas comenzaron a desvanecerse con su resolución. La risa macabra se convirtió en lamento, y el eco se disipó finalmente como vapor. Con un último esfuerzo, Javier se dirigió a Lucía, su mano extendida y temblorosa. Toma mi mano, hermana. Te juro que no te soltaré.
Ella extendió su frágil mano hacia él, el miedo en su rostro desapareciendo al ver la determinación en los ojos de su hermano. Juntos, gritaron, mientras sus manos se entrelazaban. La luz del amuleto estalló como un sol naciente, lavando el claro con un resplandor purificador. La oscuridad comenzó a desgastarse ante su unión, y un grito agudo llenó el aire cuando el niño se lanzó hacia ellos, atrapado en su propio juego. No. El niño chilló, pero ya era demasiado tarde. El amor entre Javier y Lucía, alimentado por la esperanza, dispersó las sombras que antes amenazaban con consumirlos. Con un último susurro de terror, el niño se desvaneció en el aire, llevándose con él la maldición que había atormentado a tantas almas. La luz envolvía a Javier y Lucía, levantándolos suavemente como si las manos de la esperanza les dieran alas. En un instante, todo se desvaneció. Cuando Javier abrió los ojos, se encontró en el centro de la milpa, la luna brillando sobre él, su resplandor sereno y cálido. A su lado, Lucía se encontraba, sonriendo con inmensa alegría. «Lo lograste, Javier. Lo hicimos». Él la abrazó fuertemente. «No volveré a dejarte sola. Nunca más». Las risas de los otros niños, ahora llenas de vitalidad y alegría, resonaban en el aire, devolviendo la vida a la milpa que había estado sombría y apagada. Los ancianos del pueblo, observando desde la distancia, murmuraron historias de redención, recordando la leyenda del niño sacrificado, pero ahora con un giro de esperanza, Javier miró hacia el cielo, sintiendo el abrazo cálido de su familia y amigos que los miraban desde lo alto, reconociendo que el amor había triunfado sobre el miedo. Ese fue el momento en que comprendió que la verdadera lucha no era contra la oscuridad externa, sino contra los miedos internos que amenazan con devorar la luz. No más sombras, no más susurros de terror. Lleno de aliento y nuevo propósito, Javier tomó la mano de Lucía y, juntos, regresaron a su hogar, llevando consigo la fórmula de la esperanza, un amor que desafiaba lo más oscuro. Ahora, esto es solo el comienzo. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.